El tren ya pasaba allá lejos hace tiempo, cargando piedras, pero hoy la traza de la vía avanza a medio metro de casas de un asentamiento que creció alrededor de esa vía. La bocina de la locomotora sirve de alerta a sus habitantes de que pueden ser arrollados por el tren. Ni más ni menos. Es una realidad durísima que registramos, no sin peligro, ya lo explicaremos. Mariano García, ¿cómo te va, Mariano? ¿Qué tal, Rodi, Cris? Buenas noches. Y créanme que lo que hoy van a vivir, porque se siente, es la tensión de viajar en la locomotora de este ferrocarril de cargas que atraviesa literalmente el barrio 21-24 de Barracas. Y también vamos a vivir lo que es vivir en las vías, con ese peligro de abrir la puerta de tu casa y que el tren pase a menos de medio metro de distancia. ¿Vieron esas películas que vemos generalmente de Asia o las imágenes que llegan a través de los noticieros de Medio Oriente, donde las personas viajan abarrotadas, todas amontonadas arriba del tren y pasan finito por construcciones muy precarias? Bueno, es eso, pero a tan solo 15 minutos en auto del obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a subir a la locomotora de una formación que está compuesta por 30 vagones y tolvas que transportan principalmente carga de materiales de construcción, de piedra, y que llevan en total un peso de aproximadamente 1.500 toneladas. Imagínense frenar un tren con ese peso en el medio de un barrio. La experiencia es inolvidable. Primera parte del Tren del Olvido. Los barrios 21-24 y Zabaleta en Barracas tienen más de 60 años de historia. Allí viven aproximadamente 70.000 vecinos. Entre ellos, el primero en llegar. Uno que peligrosamente va y viene todos los días. El ferrocarril de cargas. Vamos a subir a la locomotora y observar desde arriba cómo es atravesar el barrio 21-24 de Barracas. Pablo, ¿en qué trayecto estamos? Estamos en el trayecto de Gerli a Capital. En este momento estamos por cruzar el puente de Riachuelo y pasar por el barrio la 21-12-14. ¿Es el punto más peligroso? Y sí, es el punto más peligroso del viaje, ya que hay muchas dificultades con la gente que vive en el barrio. Por eso cerrás también con las rejas. Cerramos todo con las rejas para que cualquier impacto que haya no nos perjudique a nuestro trabajo. ¿A qué velocidad nos estamos desplazando? Y a unos 12 kilómetros por hora. Y es difícil de frenar esto. Y sí, por más que vayamos a baja velocidad, se dificulta en el momento si hay que frenar bruscamente. Entramos al barrio y aumenta la tensión. Los vecinos salen de las vías. La locomotora avanza a centímetros de los cables, escaleras caracol y paredes. El tren se desliza a través de los rieles a riesgo de chocar con las casas que forman un paredón irregular hacia ambos lados. Parece que todos están acostumbrados a convivir con el sonido de la bocina, el ruido ensordecedor y el peligro de una pesada máquina que avanza cargada con toneladas de piedra en sus tolvas y mercadería en los vagones. La proximidad de las paredes con la cabina del maquinista produce una sensación de encierro que aumenta el estrés del conductor, que debe concentrarse en llegar a destino sin arrollar a quienes caminan por las vías. Se supone que el trayecto más riesgoso dura aproximadamente 10 minutos, pero nunca se sabe, porque en el camino casi siempre se produce alguna complicación. ¿Qué te encontrás en el medio de las vías generalmente? Sí, puede haber obstáculos como troncos o también al estar muy cerca la vía de la casa, también tenemos que ir con la atención justa para que si aparece gente de repente y esa dificultad que ponen en el momento. Pero es impresionante
impresionante la distancia de la formación con las casas. ¿A cuánto estamos? Sí, estamos a medio metro, es muy cerquita. Uy, el roce a esos autos estacionados, da impresión. Sí, pasamos muy cerquita. ¿Alguna vez chocaste alguno? Sí, hemos impactado. Estamos entrando a una curva. Y ahora una curva y después va a venir un paso nivel. ¿Ese ruido qué fue? ¿Un piedrazo? Seguramente un piedrazo, tiras muchas piedras y... ¿Son muy agredidos? Estamos constantemente con el peligro ese de que nos agredan o nos tiren cosas y esas cosas. Por eso las rejas para la seguridad nuestra. La conversación se interrumpe de golpe, suena la bocina. La mirada del conductor cambia por completo. Frente a la locomotora aparece un auto que sube a las vías. Está cruzando un auto, justo. Bueno, es impresionante esta situación, De la nada apareció un auto. Vamos a dejarlo a Pablo que haga la maniobra que corresponda. Ahí le tiré todo el freno por el tema del auto, tuve que frenar completamente el tren. ¿Apareció de la nada? Sí, apareció. ¿A qué velocidad venías? Venía unos 12 kilómetros por hora. ¿Y en cuánto frenás? Y frenamos aproximadamente a unos 50 metros, por lo menos. Es el momento de mayor tensión, ¿no? Y sí, porque no sabes qué... O sea, se te transformó el rostro de pronto. Y sí, estamos todos los días con estas actividades y que constantemente nos pasan estas cosas. Es un auto, pero puede ser un chico que va detrás de una pelota. Sí, no puede ser cualquier cosa. ¿Los pueden atacar o son conscientes de que pueden provocar un daño si alguien imprudentemente se arroja a las vías, que son, en lo real, en los hechos, casi como la vereda de la casa? Ni más ni menos. Tuvo que frenar por completo, Mariano, por eso, ¿no? Te tira y aplica el freno total porque no sabe si llega. Tiene esa mole unos cuantos metros para frenar. Sí, es impresionante porque vos decís, si viaja a 12 kilómetros por hora, se supone que frenar debiera ser una tarea sencilla. Sin embargo, al transportar tanto peso, insisto con esto, 1.500 toneladas a lo largo de 30 tolvas y vagones, dificulta el frenado. Y después, una vez que va frenando, el maquinista sí o sí tiene que detener la marcha por completo. Y poner en marcha una vez más el tren es como salir desde la estación de kilómetro 5 en Herli, donde nos encontramos nosotros en Avellaneda. Y a propósito de esta impresión que genera, ¿no? Porque verlo en la televisión genera mucha impresión. Imagínense nosotros que estuvimos viajando con el equipo de Telefe Noticias al lado del maquinista, de ver cómo la locomotora está rozando prácticamente muchas de esas casas y decimos, bueno, pero la lógica, obliga a que uno diga, ¿a cuánto tiene que estar de diferencia? ¿3, 4, 15 metros? Bueno, hay una ley general de ferrocarriles nacionales que estipula que la distancia mínima que debe haber entre las vías y la propiedad privada más próxima tiene que ser de al menos 5 metros. Es decir, el paredón del fondo de tu casa y ni siquiera te permiten tener una puerta de acceso hacia las vías. 5 metros. Ustedes vieron la distancia que hay, ¿no? 50 centímetros aproximadamente entre el paso del tren y esas viviendas. Y la gente avanzó en la construcción y quedó pegada, ¿sí?, al tren, ni más ni menos. La otra parte, quienes viven ahí en sus viviendas precarias, ¿cómo viven? ¿Cómo conviven con el tren? Las construcciones precarias que avanzan sobre el tren. Ahí está viniendo el tren. Fíjense la distancia entre la formación y las casas. Y de inmediato todos corren hacia el interior. Se mueve todo. Mirá cómo vuelan las piedras. Eso es lo que nosotros pasamos todos los días. Y fíjense cómo se está moviendo el agua que está en
En estos dos vasos. María, aparte el ruido. Aparte del ruido y el temblor que da uno, este es lo más despacioso que pasa. Y cuando pasa más rápido, peor lo hacen. Vos inmediatamente le avisás a tus nenas La que entren. chica ya sabe, se va corriendo. Aparte la más chiquita tiene miedo y se va corriendo arriba porque le tiene miedo. Y ahí viene la paz. 3 veces por día pasa. Mirá, acaba de pasar el tren y están volviendo a la normalidad, podríamos decir, en el barrio. Miren este auto, parece que está haciendo rally entre los rieles, el barro. Y así pasa, como pueden. Cuando están jugando a la pelota y escuchan que viene el tren, ¿qué es lo primero que hacen? Agarramos la pelota y nos quedamos ahí para que pase el tren. Se dan cuenta que hay peligro. Todos los chicos van corriendo. ¿Vos qué haces? ¿Estás muy atenta Sí, adentro? atenta. Cuando escucho que está viniendo, pero a veces ni avisan que está viniendo el tren. Viene, llega con todo. Pero la verdad que hay que estar atento todos los días. Porque siempre hace su bocina. ¿Así? Sí, tren, así. Así más que se llama el tren. Y siempre lleva las piedras. Sí, así más que lleva basura. Todas las cosas. Es un tren de carga. Terrible la realidad, ¿no?, que viven los vecinos de este sector. Este tren, ¿no?, que es tan importante con su carga, ¿no?, que lleva hacia la provincia y hacia la ciudad y que cruza el corazón de todo el barrio. De Tierra Amarilla a lo que es Herli, digamos, pasa de punta a punta. El temor es terrible y la verdad que no está bueno. Así que estaría bueno poder señalizar, poder mejorar la zona y poder generar un vínculo diferente con los vecinos, ¿no?, que estamos conviviendo desde los comienzos del barrio. Debajo de esta lona hay un auto que fue chocado por el tren de carga. ¿Hay alguien adentro, señor? Sí, había un chofer. No le mató, pero le llevó hasta allá, le metió en el vecino, echó toda la pared, amorallete. O sea, aplastó el auto contra la Aplastó y pared. llevó para atrás. Ustedes viven con un peligro constante acá en el barrio. Todos los días, porque cuando pasa acá, a veces llegan hasta acá y recién tocan la bocina. Y a veces no escuchan, pero toda velocidad pasa, no es que despacito, imagínate. Y todos constantemente estamos en peligro. Parecen vidas muertas las del ferrocarril, pero no. Y ellos lo saben. Está por pasar el tren y están trabajando a contrarreloj, me imagino. Sí, contrarreloj, maestro. ¿Y este trabajo es así todos los días? Todos los días. Ahora, ¿no te da miedo estar estacionado acá con el camión y que venga el tren? Tengo que comer, ¿qué voy a hacer? Tengo familia que mantener, ¿qué voy a hacer? El tren te da un poquito de tiempo para que te corra. Pero tiene que ser rápido. Frena, pero no frena del todo. Queda despacito, ¿no? Pero bueno, dale, te correte, lleva. correte. Fue la misma gente la que detuvo al tren, dándole aviso que había una camioneta en el medio de las vías. Todos los días pasa esto. Ahora se detuvo el tren porque la gente empezó a gritarle. El tren está detenido, la mayoría de las veces por situaciones como esta, otras porque descarrila en el corazón del barrio. Cuando logra avanzar, puede que siga hasta su destino con menos carga. ¿Qué llevaba antes el tren? Bebidas. ¿Qué tipo de bebida? Sí, cerveza y todo eso, viste que eso llevaban. ¿Y dejaron de transportar cerveza? Así es. Ahora llevan material. Porque antes le robaban, viste. Le sacaban cosas, pero O sea, hace aprovechaban que el tren mucho. se detenía y se largaban contra el vagón de las cervezas. Y sí. Es que de alguna manera ocuparon la vía. Hay que ir a 1940.
1940 para ver el nacimiento de la hoy 2124, que se le anexó al lado lo que era un lugar de tránsito y que terminó siendo también un asentamiento, que es Zabaleta. 1940, con un crecimiento exponencial, como muchas villas, en los años 70, Mariano. Hoy, ¿cuánta gente vive ahí? Claro, con los vaivenes, y estuvo muy bien lo que marcaste de la década del 70, porque durante la dictadura militar hubo, una impronta muy violenta por parte del gobierno de facto para sacar a los vecinos de allí, pero sin embargo el plan que quedó allí porque fue la realidad, la crisis social, económica del país tal que se volvieron a ocupar estos terrenos. Solamente del barrio 21-24 estamos hablando de 51.000 vecinos. Si sumamos a Zabaleta, porque el transporte del ferrocarril de cargas atraviesa literalmente los dos barrios, más que nada lo que estábamos mostrando allí es lo que ocurre en la 21-24, porque el sector más peligroso es en esa curva que recién mostrábamos cuando entrábamos a la casa de la vecina, de María. Cuando sumamos a los dos estamos hablando de aproximadamente 70.000 vecinos. 70.000 personas. No, pero además la vía del tren es un sinónimo de peligro. Es el lugar donde cuando uno se acerca va con cuidado porque sabe que puede correr riesgo su vida. Es el lugar donde no querés que vayan los chicos. Es el lugar donde frenás porque hay una barrera, porque no pasás. Se pasan todas las barreras, no sé si... Claro. Esta es la sensación de la anomia, de la disolución total de las normas más primordiales de seguridad, ¿no? Allí hay que tener en cuenta que los vecinos lo que están reclamando de mínima es señalización, iluminación y, lo básico, ¿no? Porque después también deberían contar con un servicio de desagüe pluvial, cloacas, principalmente los que viven sobre las vías del ferrocarril. Viven porque viven en las vías para poder mejorar sus condiciones. Y ustedes saben que que este informe, como pocas veces me ha ocurrido, cada historia que estamos presentando, cada situación es una nota en sí misma dentro del gran informe, ¿no? Tranquilamente podríamos presentarla como una noticia en particular. Y hay algo que no teníamos previsto durante la cobertura, porque uno la puede llegar a imaginar, y que surgió cuando empezamos a hablar con los empleados ferroviarios, es el detalle de que además de transportar piedras, materiales de construcción y mercadería, el tren transporta basura. Y no porque lo tiene que hacer hacia el predio de disposición final de residuos, sino porque los vecinos, y ahora lo van a ver y van a entender por qué, lo utilizan como el tren recolector de residuos, literalmente. Tercera parte. El tren de cargas transporta materiales para la construcción desde Olavarría hasta la terminal de Barracas. Pero cuando atraviesa el barrio, las tolvas y vagones suman otra carga. ¿Qué tenés ahí? Basura. ¿Qué vas a hacer con la basura? Vamos a tirar en el tren. ¿Por qué? Porque para salir a tirar allá en Zabaleta, se paran los pibes y te roban, te sacan el celular o otra cosa. Por ese motivo, la gente se pone a tirar en el tren. ¿Eso lo hacen desde los balcones, de las terrazas? Sí, desde los balcones. La mayor parte lo hacen desde ahí. ¿Es por un tema de seguridad? Sí, exactamente. Así viven en el barrio. Por eso, así se deshacen de la basura. Observen en el interior de las tolvas cómo también la gente fue tirando la basura. Algunas veces se le cae todo porque no distingue a veces viene abierto, ¿viste? Y lo tiran acá y se le cae toda la basura. ¿Y sigue de largo en la vía? Sí. Acá el recolector no entra. No entra en el recolector de ningún momento. ¿El contenedor más cerca que tenés a cuánto está? A 20 minutos, 20, 30 minutos de acá. Y miren cómo el barrio vuelve a su normalidad, podríamos decir, con los vecinos que empiezan a recuperar lo que sería para muchos el patio de su casa o la calle de su casa, que en realidad es la vía del ferrocarril de cargas. Pasa el tren y salen un montón de chiquitos a jugar ahí en la vía, ¿no? Detrás de si le pasa algo a alguien, si hay un accidente por el paso del tren y la gente conviviendo con la vía, allí arriba de la vía,
en su vida diaria, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Quién se va a hacer responsable de lo que no evitó? ¿Dónde está el Estado en este caso? ¿Le importa al Estado que haya a 50 centímetros casas completas habitadas por un montón de gente ahí nomás de la vía del tren? Marian, hablamos al principio que era una cobertura que había tenido en algún momento un momento complejo. Contanos, antes de vernos, cuál es esta última parte del informe. Ustedes ya vieron cómo viven los vecinos. También sabemos que lamentablemente el barrio 2124, el barrio Zabaleta, termina siendo noticias vinculadas a la problemática del narcomenudeo, cuestiones vinculadas a la inseguridad. Y la propia vecina reconocía que ella tiraba la basura desde el balcón precisamente por eso, por el temor a ser asaltada por algunos de sus vecinos. No de todos, algunos de sus vecinos. Estábamos en la casa de Fátima, que tuvo la amabilidad de permitirnos ingresar para hacer el registro de imágenes también. Y durante la entrevista, escuchen y vean lo que sucedió. ¿A cuánto estamos de que pase el tren, Fátima? A 10 minutos por ahí, está por pasar ya el tren, así que... Y está. Para. Vamos ahí, A ver, cortaste la entrevista en lo que eran tiros. Tiros. Sí. ¿Contra ustedes? Lo que se escuchan son detonaciones de bala. No, las detonaciones fueron al aire. Igual, te voy a decir, Cris, te voy a ser sincero, Rodi, voy a tratar de dar la menor información posible para no comprometer a los vecinos del barrio, pero imagínense que a muchas personas que viven ahí, grupo chiquito, no les gusta la presencia de las cámaras y confunden. Por más de que vos vayas y les expliques que tu trabajo no es hacia eso que están haciendo o uno sospecha que están haciendo, no entienden. Entonces, vos intentás entablar un diálogo, no se puede tener un diálogo y ahí en ese momento la cobertura se termina porque está en juego también la integridad física no solo de mis compañeros, sino también, ni hablar de la mía, sino también de los vecinos que después se quedan allí porque los terminan señalando como que son los que permiten que nosotros entremos a mostrar cosas que ellos no quieren que se vean. Y a pesar de que nosotros estábamos allí para registrar otro momento, sucedió esto. Fueron disparos al aire, que no sabemos si fue para intimidarnos a nosotros o por otro motivo. Lo cierto es que, como siempre decimos, cuando no está el Estado, cuando no está el Estado, mandan ellos. Y pasa en un montón de lugares. Cuando el Estado desaparece, mandan ellos. Y nunca me puedo desviar de una idea central. Nadie quiere vivir así. Nadie quiere vivir con tu casa al lado de un tren y poniendo en riesgo a tus hijos. Nadie quiere vivir. Y si en casa decís, bueno, pero el tren estaba ahí, ellos fueron a vivir al lado. Sí, obvio que está mal, pero no tienen dónde vivir. El camionero que te dice, mirá, loco, tengo 10 minutos, bajo, tengo pibes y tengo que alimentarme. Entonces son las cosas que, como capas geológicas, en la Argentina vamos sin mirar y en algún momento ocurre una tragedia y todos decimos, uy, qué locura, mirá dónde pasaba el tren, a 2 centímetros de las casas. Algo hay que hacer. La presencia del Estado es necesaria por todos, por la seguridad del maquinista, por la seguridad de esos pibes, por el derecho de esa gente a vivir en un lugar donde estés con los que ya sabemos, mandando donde debería mandar ni más ni menos que la ley. Escuchamos tantos discursos, ¿no? No es el tren del olvido. El olvido está por todas partes. Gracias, Mariano. Gran abrazo para vos y todo el equipo. Gracias. ¿Querés darte un gustito? Con Naranja podés